Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, a la hora que nos escuchen, en la latitud que estén. Hoy nos encontramos en otra edición pandémica, en el día... Ya son más de 100 días de cuarentena, estoy casi seguro. Y esperamos que donde sea que se encuentren seguros. Si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que hacerlo, cuídense mucho. Y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por poder mantener este mundo girando. Y pues ya estamos aquí, en el Círculo de Invocación, con la caja de Pandora. Y a su izquierda está el buen doctor. Doctor, ¿cómo está? Hola, hola. Pues bien, aquí de nuevo encerrado ya con greñas de pandemia, porque definitivamente no me he habido poder acortar el pelo, pero bueno, ahora sí que un pequeño sacrificio. Sigamos así, sigamos seguros, sigamos aquí dentro, tratemos de conservar la calma, ya mero, como diría Gatell, ya merito. Y bueno, pues ahora sí que es un placer estar con ustedes como siempre. Excelente, doctor. Y es un placer tenerlo en esta mesa reñoña digital. Yo también me está creciendo el cabello y estoy casi seguro que va para hacer un mullet. Y estoy muy triste por eso. Si tienen mullets, déjenos las fotos en los comentarios en las redes. Si no tienen mullets, también queremos ver cómo están pasando esta cuarentena. Y antes de ver qué hay en la caja de Pandora, voltemos al círculo de invocación porque hoy tenemos a otro invitado. Perdón, se me cuatrapea. Hoy tenemos de nuevo a un gran invitado, que es Cuthberto Enríquez. Cuthberto en la parte de abajo. ¿Cómo estás, Cuthberto? Bien, gracias por la invitación de nuevo. No, muchas gracias a ti por invitarla, ya que hoy tenemos un temazo que de hecho la otra vez cuando terminamos de grabar platicábamos que grabaríamos esto. Y doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? En la caja de Pandora hoy hay runas Armanem, anillos con cráneos de la SS, rituales secretos del Thule. Y todo esto con una pequeña búsqueda de la tierra hueca. Vamos a hablar de ocultismo nazi. Juegos grabados .mp3. Excelente, sí. Ocultismo nazi. No sé si era un tema esperado y si no lo esperaban, aquí está. Pero la verdad es un tema que nos gusta mucho. De hecho, es muy divertido. Cuthberto, como arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de México y como curador de Expo Brujas, nos decía mucho que le emocionaría estar en un tema así. Dijimos, vamos a grabarlo porque a nosotros también nos emociona, porque además está muy mitificado, ¿no? Hay demasiado alrededor de él, que sí, que no. Digo, para muchos de los que nos gusta esto es bastante claro que hubo una guerra mágica, pero los personajes y quién llevaba el control y si Hitler era un títere o no, si Hitler perteneció a alguna orden, también mucho se dice que era masón o que no. Bueno, es un poco lo que vamos a tratar de desmitificar en este programa acerca del ocultismo nazi. Entonces, pues doctor, el ocultismo nazi, ¿por dónde empezar? Bueno, ok. Vaya. Pues bueno, miren, no podemos dejar de pensar en ocultismo nazi sin pensar en películas como Indiana Jones, en videojuegos como Wolfenstein, que ya hablamos de ellos cuando andábamos hablando de todo este tipo de conspiraciones. Y sí, yo creo que el ocultismo nazi es una de las conspiraciones más grandes que nos quedaron del siglo XX, porque vaya, he oído de todo, desde que los nazis desarrollaron los UFOs, así los platillos voladores flotando, y que están en una base en la Antártida o en la Luna, depende la película, depende la versión, hasta que pues andaban ahí buscando la Atlántida, lugares en la Tierra Hueca. Vaya, si tú quieres vender tu teoría de conspiración y hacerla jugosa, así como para que la gente la compre, pon una esvástica en ella y di secretos de los nazis. Y ya, vende. O sea, vaya, no sé, hacen excelentes villanos. Yo siempre voy a decir que una película siempre va a ser mejor cuando hay nazis.
Y zombies. Pero el punto No sé si es, zombies. Y no, tenemos zombies nazis. este como interés. Bueno, pues está Overlord, es una película medianamente buena de zombies nazis. Parece más videojuego que otra cosa, pero bueno, el punto es, ¿pero qué tanto es real? Como tú decías, sí hubo una guerra mágica, vamos a hablar de ella, pero yo creo que la magia principal que se usó, o sea, porque definitivamente Hitler, de algo que se le puede reconocer, es el uso de los medios masivos de una manera soberbia, o sea, supo usar lo que llamaremos la mercadotecnia y la propaganda a un nivel tal que no se había usado antes. Y es un tipo de magia, o sea, es una magia que afecta a la comunicación. Y los aliados a su manera también comenzaron a contraatacar, sí, quizás mágicamente, sí, quizás se pusieron su sombrero de Harry Potter y comenzaron a hacer Aveda Kedavra, pero el punto es, también contraatacaron con propaganda. Y entonces sí, claro, el resultado está que tenemos un sinfín de teorías de lo más locas, desde que los nazis comían niños, o sea, casi, y todo acaba siendo como una mezcla de, bueno, pero qué era real, qué no era real. Sí sabemos que hacían cosas, no nos queda mucho documento, pero sí sabemos que tenían unas ideas bien extrañas y sí formaban una especie de culto, sobre todo la SS, que va a ser nuestro principal actor en esta temporada de ocultismo nazi. Pero bueno, comencemos con el origen, que eso es lo importante, ¿no? Hablemos de el que definió el nazismo, Adolf Hitler, y pues para eso Cuthberto, pues aquí nos trae el dato jugoso de Hitler. Pues sí, bueno, para entender como todo fenómeno hay que entenderlo en su contexto histórico-social que se desarrollaba. En ese momento Alemania estaba había salido de la Primera Guerra Mundial, estaba totalmente devastada, era algo así, ya no había clase media, se había reducido la clase alta a una miseria. Había un paro total, no había trabajo, etcétera. Ante esta cuestión, y si tomamos en cuenta también que en el siglo XIX y el siglo XX se da una transición del mundo de la magia, de esta magia medieval a esta magia ilustrada, de órdenes secretas, de cuestiones como la Wicca y demás, se vería que era un buen caldo de cultivo por diversas cuestiones. Sin embargo, en el caso de los orígenes, con Hitler se dan ciertas cuestiones que lo empiezan a dar una predisposición. ¿Por qué? Porque se nos sabe, primero que nada se nos ha vendido la idea de que Hitler creía en todo esto, y yo pienso que más bien es una evolución. Si bien tenía un antecedente acerca de creencias y todo esto, más bien cuando empieza su carrera política, los veía como de forma, otra herramienta más, pero no creía como tal en esos mitos. De hecho, hay varias declaraciones de Hitler, donde los trata a los creyentes de la Satru, del odinismo y demás, como viles, ¿cómo se llama? Así como viles, gente de escasa mentalidad. Supersticiosos, ¿no? Y cito, estas personas que sueñan con el heroísmo de los antiguos germanos, con sus armas primitivas, con hachas de piedra, lanzas y escudos, son en realidad los más cobardes. Conocí demasiado bien a esa gente para no sentir el mayor asco de estos comediantes, especialmente cuando se trata de reformadores religiosos a base de germanismo antiguo. Tengo siempre la impresión de que han sido enviados por aquí instituciones que no quieren el renacimiento de nuestro pueblo. Y concretamente lo escribe en su libro, Mi lucha, Mein Kampf, donde curiosamente también habla muy cosas positivas acerca del catolicismo, del protestantismo, por ejemplo. Cito, si el judío con la ayuda de su credo marxista llegase a conquistar las naciones del mundo, su dilema sería siempre la corona fúnebre de la humanidad, y nuestro planeta volvería a rotar desierto en el éter como hace millones de siglos. La naturaleza eterna vaga inexorablemente la transgresora de sus preceptos. Ahora sí creo actuar conforme a la voluntad del Supremo Creador. Al defenderme el judío, lucho por la obra del Señor. Hitler, cuando inició todo esto, para darle la cita exacta, es en Mi lucha, página 25, no recuerdo bien el capítulo, pero chéquenlo. Era muy cercano más a ideas de catolicismo y de cristianismo. Sin embargo, como fue desarrollándose, lo que yo veo es que yo creo que él mismo se terminó creyendo su mito acerca de él como Mesías, porque ya cuando veremos al final de todo en cómo acaba, vemos que cómo muere de una forma muy pagana, se autoinmola en un día muy concreto, el día de Walpurgis, y la forma en cómo él se había organizado ya era muy, muy pagano, más allá de lo cristiano. En este aspecto, ya para la infancia de Hitler, lo primero hay que tomar en cuenta que nace el pueblo de Braun, que es un pueblo netamente mágico, donde se sabe que nacieron varios psíquicos,
varios medios famosos en su momento allí en Austria y en Alemania. También que tuvo una gran influencia del monje benedictino Jorgen von Listen, o también conocido o Adolf Joseph Lang, que la cual es el fundador de la revista Ostara. ¿Qué fue la revista Ostara? La revista Ostara fue una revista supremacista, pero también mágica. Curiosamente, este monje benedictino leyó muchas obras, sobre todo, llamamos hoy día éticas, acerca de cátaros, acerca de templarios, acerca de todo esto. Y esta revista, Hitler estaba suscrito a ella, así como también perteneció al coro de la abadía de Lambach, donde hay suásticas hasta por montones. Y el origen de estas suásticas es básicamente porque el abad de esta abadía, válgase la redundancia, había viajado a Oriente Medio, al Oriente, a India, a Japón, y ahí conoció la suástico. Y cuando regresa a Alemania, pues la pone en toda la abadía. Esos son como los primeros contactos que tiene Hitler con el ocultismo. También se tiene la figura de que, bueno, Hitler, más que en el ocultismo nazi, más que Hitler, era la figura de Himmler. Himmler era quien movía bien tenía esta obsesión con el ocultismo, y sobre todo con la idea de un personaje histórico llamado Enrique I, Enrique el Pajarero. Era un personaje histórico que en su momento derrotó a los hunos en la Edad Media. Y lo que él decía, bueno, y curiosamente, ¿por qué se le llamaba Enrique el Pajarero? Porque él, en su castillo, el castillo de Wewelsburg, en la Westfalia, lo que él hacía es que ponía muchas trampas de jaulas es que la gente pensaba que eran de pájaros, pero en realidad lo que pasa es que Enrique Pajarero era también esotérico, practicaba diversas cuestiones de esoterismo, y lo que quería atrapar con esas jaulas no eran pájaros, sino más bien espíritus, a ponerlos en el servicio. Y curiosamente tiene que ver con la influencia de su madre, Santa Marta, que es una santa católica, que curiosamente funda una orden de exorcistas. Entonces es muy curioso esta cuestión, así como que se muestra el esoterismo y los antecedentes de las religiones paganas y esotéricas que tiene, sobre todo lo que es Hitler y el grupo de Himmler. A partir de este momento, digamos que podemos dividir cronológicamente el fenómeno en tres momentos históricos. Lo que serían los antecedentes, que es lo que sería la figura de esta Alemania en crisis económica y crisis de identidad, que tiene varias manifestaciones mágicas, pero sobre todo con la figura de lo que sería la sociedad Thule. El segundo momento histórico es cuando los nazis llegan al poder y curiosamente extinguen la Thule, pero curiosamente retoman a los cabecillas y con esos cabecillas fundan una nueva sociedad secreta, que ya la veremos más adelante. Finalmente, el tercer momento histórico es la guerra. Se desata una guerra mágica entre Inglaterra y Estados Unidos contra Alemania. Y pues bueno, eso es básicamente como que el contexto histórico donde se desarrolla hasta 1945, cuando se da la muerte de Hitler. Más o menos, porque hay que tomar en cuenta que también, tras la muerte de Hitler, escapan varios nazis importantes, y eso está comprobado. Y en ese momento, y eso es lo que no sabemos hasta el momento, si todavía los neonazis de hoy día tengan influencia de esto o ya están inventando cosas ellos. Pero, a ver, nada más para dejar claro, porque puede que haya quien no sepa el nombre de Himmler. ¿Quién es Himmler realmente? ¿Qué papel fungió dentro del gobierno nazi? Porque Himmler aquí, Himmler acá, pero ¿quién es? ¿Quién es el señor Himmler? Bueno, Himmler es la mano derecha de Hitler. Es parte del círculo interno de los que fundaron el Partido Nacional Socialista, de los que cuando se dio el golpe de Estado dentro del mismo Partido Obrero Nacional Socialista, se plegaron con Hitler. Ellos son los que lo defendieron, a diferencia de otros que fueron los camisas pardas y todo su grupo, que fueron los que le dieron el golpe de Estado a Hitler. La famosa noche de los cuchillos largos, para que entendamos. Los sobrevivientes de eso, los que se plegaron con Hitler, fueron los del grupo cercano. Estamos hablando de Barbie, de Goering, de Goebbels, de Himmler. Cada uno se especializó en un aspecto para darle el poder a los nazis. Himmler es el encargado de lo que sería el primer ministro, o los aspectos políticos y prácticos de lo que sería el nacionalsocialismo. Goebbels, lo que sería el aspecto de la propaganda, cine y demás, radio, propaganda contra los judíos, en todos ellos. Barbie, en la ejecución concreta, Barbie era la mano izquierda de Hitler, era el encargado de los sicarios, de matar a los enemigos políticos. Y bueno, y así consecutivamente. Lo curioso de Himmler
que es muy curioso, muy cercano a Hitler, es que era la mano derecha en el aspecto político. A él se plegaban tanto las SS como lo que serían todo aspecto político del mismo. Incluso el mismo ejército, la Wehrmacht y y otros cuestiones de operativos, se tienen que plegar primero a Himmler que a Hitler. Y incluso curiosamente, cuando se da el golpe de Estado de lo que sería la Operación Valquiria, uno de los únicos sobrevivientes directos que tenía el factor político era Himmler, porque en ese momento no se encontraba con Hitler en la guarida del lobo. Entonces era como que eran unos que estaban candidateados en caso de desaparecer. Pero curiosamente, yo siento que más allá de cualquier ambición que tuvieran todos ellos de quedar como sucesor de Hitler, la verdad sí, ellos sí admiraban y veían como líder real a Hitler, sí lo veían como el Mesías prometido. La cuestión de aquí yo siento es que Hitler en un principio no lo creía y se lo terminó creyendo el mito. Uh-huh. Yeah. Bueno, entonces Himmler se podría decir que era el visir, ¿no? Era el que movía los hilos políticos, obviamente con una lealtad tremenda hacia Hitler, pero al final muchísimas decisiones pasaron primero por Himmler antes de por Hitler. Hitler probablemente tomaba las decisiones de invasión, por ejemplo. Vamos a invadir Polonia, vamos a hacer esto, pero ya a un nivel administrativo político, las decisiones del día a día de Alemania y de todo lo que llevaban conquistado pasaban por Himmler, y Himmler pues estaba muy a cargo de la SS, que de nuevo la SS, esos son los villanos de las películas, o sea, son los tipos del uniforme negro que tienen este doble SIG. La SIG es una runa que es Sowilo. Uh-huh. Hugo Boss, por cierto, los uniformes. Sí, que si algo le podemos decir es que la verdad, si vas a la guerra, ve con estilo, como estos señores. Pero bueno, el punto es, la SS comenzó como la Guardia Elite, los guardaespaldas de Hitler, vamos a decirlo así. Si queremos hacer un ejemplo histórico, eran como la guardia pretoriana de los emperadores romanos. Era una autoridad por encima de la autoridad. Entonces la SS todo el mundo se les cuadraba, todo el mundo les tenía miedo, uh-huh, porque no sabían qué estaba haciendo. Era como la policía secreta en muchos sentidos. Entonces tenían un poder tremendo. Y Himmler es parte de los que desarrolla el culto alrededor de la SS. Él es el que comienza a meterle estos elementos de esoterismo y en cierto sentido deja de ser solo un organismo de control, un organismo policíaco, digas así, y se comienza a convertir en un culto. Por ejemplo, Fer tiene ahí atrás un símbolo que era el sol negro. Uh-huh. El sol negro era uno de los símbolos que usaban ellos en el castillo de Berber, o algo así. Perdón, si mi alemán no es perfecto. Si tiene el nombre, lo ponen abajo. Y vaya, Himmler era el cabecilla, o sea, en muchos sentidos, sí, la lealtad de Hitler era innegable, pero el fanático alfa era Himmler. Y tenía atrás a todos sus fanáticos en bola, que era la SS. Entonces, es una persona muy importante, porque literalmente, si Himmler no te tenía buena voluntad, no durabas, no durabas. Y al revés, si Himmler te tenía buena voluntad, como vamos a ver con el caso de Otto Rahn, te podías, a pesar de todo, sobrevivir, aunque no cumplieras ciertos estándares de esta supremacía aria. Ahora, yo creo que quizás lo más importante a entender, porque bueno, ya dijimos, Hitler quizás no creía tanto en el esoterismo, pero sí creía en una religión y en una supremacía racial. Uh-huh. Hay que entender que en esos inicios por el inicio del siglo XX, había muchísimas ideas de supremacía racial. O sea, no solo los alemanes se tragaron este cuento, toda Europa. Sí. Pero todo... sí, su raza cósmica. Por mi raza hablará el espíritu. Pero bueno, Vasconcelos, aunque todo el mundo lo admire, era bastante fascista en muchas cosas y admiraba a Hitler. Que bueno, vamos a dejarlo así. Pero el punto es, yo me estoy imaginando un fanfic de Vasconcelos con suásticas. Ok. Más sencillo, ¿quién prologó la famosa obra de Derrota Mundial del señor Borrego? No sé. Vasconcelos. Sí. Oh. ¿Y esa obra de qué va rápidamente, Cuthberto? Es una obra neonazi que dice que todo lo que decía Hitler era verdad, que en realidad existe la conjura judeo-masónica Pinky Cerebro, no sé qué tanta cosa, y que México está destinado a ser grande, que si nos hubiéramos juntado con los nazis y demás. Tiene varias obras, es un autor ya muerto, referente a todos los neonazis de Latinoamérica. Madre. Pero pues, híjole.
Bueno, cosas. Sus obras, sí. Dos cosas. Me arrepiento de preguntar y qué bueno que Lázaro Cárdenas era presidente. Sí, bueno, pero aterrizando un poco esto, la supremacía racial era un tema que traían pero pesados. O sea, Europa realmente estaba ardiendo con el concepto de que la raza se había arruinado, que la raza pura europea estaba en decadencia por culpa de las migraciones. O sea, me suena mucho, no sé, sí, muy familiar y muy cercano. Y bueno, y otro libro que Hitler leyó y juraba que era verdad, aunque ya se ha demostrado hasta el cansancio que es una mentira inventada. De hecho, fue inventada por los bolcheviques, es muy divertido eso. No, bueno, por los rusos, perdón, para combatir a los bolcheviques. Es Los protocolos de los sabios de Sion. Ese libro es propaganda, pero horrible. O sea, literalmente es una especie de librito que te cuenta los planes oscuros de los judíos de controlar a todos para hacerlos sus esclavos. Y entonces el libro decía que ya tenían bajo su control a todos los gobiernos del mundo, a todos los masones, a todos, ya. Nadie, no había esperanza. O sea, literalmente están así los judíos en ese cuento regodeándose con el, bueno, no sé, sus bigotes, sus barbas, haciendo sus caerelitos con las barbas de villano. O sea, es mentira. Es uno de los ejemplos de cómo puedes usar la propaganda con propósitos de difamación y magia. Si quieren ver eso en efecto, Los protocolos de sabios Sion es de los libros más tóxicos que se han inventado. Es que estaba buscándolo porque por aquí lo tenía, pero no. Ay, Fer. Oye, bueno, es que es muy divertido. Es cultura. Pero es de los libros más tóxicos. Siguen utilizando los grupos neonazis y grupos que no son supremacistas, pero sí son supremacistas, para citarlo de que no, que sí existe y que la conjura y que los masones, los reptilianos. Ya se crean una cosa muy extraña, así que los reptilianos luego siguen los no sé qué tal, luego siguen los judíos, los operativos son los masones y una cosa así. O sea, ya ni es facepalm, o sea, ya es doble facepalm, así, o sea, pero bueno, Hitler se la compró, o sea, de las cosas que sabemos que sí se creía Hitler así, pero rabiosamente con fanatismo, era esa. Tal vez si hubiera estudiado más pintura y menos protocolos de los sabios de Sion, otra historia hubiera sido. Hitler, te aceptaron en la escuela de arte. Fin, bueno, pero aquí hay un tema interesante. O sea, uno dice, bueno, Hitler entonces creía o no creía. Creía en la supremacía racial. En esa sí, rabiosamente creía. Y había muchos grupos de un cierto tinte esotérico. No eran practicantes directos, pero usaban runas, usaban elementos de la cultura antigua como una especie de identidad racial. Entonces, por ejemplo, la famosísima Orden del Thule, que Hitler formó parte de ella. O sea, es muy divertido. La Orden del Thule era un grupo activista de ultraderecha que mataba gente, así literalmente. Se iba contra los comunistas y los mataba cuando los comunistas andaban haciendo alguna manifestación. O sea, eran como porros agresivos. Y los miembros tenían que demostrar que eran alemanes de Alemania, de padres y abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos. Árbol, ¿no? Sí. De otro modo no podías entrar. También hay que tomar en cuenta que ellos fueron de los primeros que dieron el apoyo político a Hitler. Por ejemplo, ellos compraron el Observador de Múnich, que era un periódico ahí local que tenían, y lo transformaron en el Observador del Pueblo, el Volkskenbergsnacken. Y precisamente esa fue el periódico raíz del cual se ocupó el Partido Obrero Nacional Socialista y luego el Partido Nacional Socialista como su fuente de propaganda exterior. Fueron los que le dieron el apoyo para entrar en contacto hacia las cervecerías, para empezar los primeros como que grupos, sobre todo porque, bueno, no eran tantos. Por ejemplo, lo máximo que llegó a alcanzar en Sociedad Thule fueron 2,000 miembros, pero curiosamente, como dices, eran muy, muy activos. Y curiosamente también fue el periodo de momentos. O sea, se fundó en 1918 y se disuelve en el 30. Y, ¿cómo se llama? Y la importancia que tuvo fue que, por parte de uno de sus fundadores, de Hausenhofer, es de quien le dio el apoyo político, porque él era una especie como de un intelectual orgánico de las universidades, pero por parte de otros les dan el acceso a lo que serían los creo que se llama Baden, el que le dio el acceso a la política grande, a los salones de empresarios y demás, porque era un empresario de teatro, que eran los que le dieron el apoyo a Hitler.
pero hacían obras de teatro a la que solo podían asistir alemanes puros. O sea, dense una idea de cómo estaba el caldo de cultivo en esa época. La segregación durísima. Alemania estaba en una crisis espantosa, había perdido la Primera Guerra Mundial y su economía estaba del carajo. O sea, si piensan que tenemos problemas aquí, la inflación en Alemania en el 1914-15 andaba en el 2000%, o sea, sus billetes no valían nada. Tenía deuda con los países vencedores de la Primera Guerra, ¿no? Es normal, cuando pierdes una guerra te cobran la guerra, eso lo hacían los romanos, es una culerada. Encima de que te invadieron, se llevaron todo lo que quisieron, tú les tienes que pagar cada bala que disparaste. Pero bueno, el punto es... Pero siendo justos, Alemania jaló a Europa una guerra. Bueno, está bien, pero el punto es, Alemania estaba en el borde de una crisis económica espantosa. Había un ambiente de decadencia cultural tremendo. O sea, Alemania en esos años era un lugar muy raro. Pero, y estaba toda esta onda. ¿Fue Alemania o fue el profesor Moriarty? Ok, pero bueno, el punto es, Hitler entra a la Sociedad del Thule. Los rumores dicen que entró como un espía por parte del ejército. Pero les compró la idea y dijo, a huevo, ustedes sí saben. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No están tan equivocados, ¿eh? Tal vez deberías de escucharlo. No es un multinivel. Es la figura del trapezoide. Sí, exacto. El punto está que Hitler se apoya en las ideas de supremacía racial, que, de nuevo, no eran únicamente alemanas. Blavatsky las dice, o sea, es donde dices, esto ya venía cultivándose desde 1870, 80 por allá, o sea, Blavatsky toma la idea de las eras hindús. Los hindús creen en los, se me fue su nombre, los kalpas. Los gunas. El punto está de que hubo una era dorada lejana en la que los hombres eran divinos, ¿no? Y luego hubo una era lejana en la cual los hombres ya eran mortales, ¿no? Y cada vez las cosas van peor. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y entonces Blavatsky decía que el problema es que los hombres se cruzaron con los changos. Sí, yo sé, es imposible, pero eso ocurrió en la tercera era. Ajá. Bueno, pero esto lo dijo Blavatsky basándose en lo que decían los hindús, o sea, se lo sacó de la manga. Son alegorías, o sea, toman demasiado en serio la mitología luego la gente. De acuerdo. Pero esto se lo comenzó a comprar toda Europa, y entonces hablaban de una raza pura, de una raza en la cual la gente hacía magia porque tenía los genes correctos, ¿no? Claro, y tiene sentido porque recuerdo que los hindúes tenían esta deidad Hanuman, que era un hombre mono, y que era como el símil de Loki, como pues, el negrito en el arroz en ese sentido. Bueno, pero el punto está, estas ideas ya venían, ¿no? Son de los nazis, o sea, los nazis las tomaron y las refinaron, pero ya existían. Entonces, Hitler entra, vamos a decir que entonces entra a cargo del partido nazi, tiene un periodo en el que está exiliado en un castillo, en el 26, me parece, y es un periodo importante para él porque solo podía leer. Entonces anduvo leyendo diferentes libros, ¿por qué no? Y ahí es cuando compone Mi lucha, de hecho, si recuerdo bien. O sea, usa ese tiempo para vaciar sus pensamientos de una manera creativa y hacer un libro que también se considera una bomba de tiempo para neonazis, ¿no? Pero bueno, el punto está de que lee los protocolos, probablemente los subrayó hasta el cansancio, y luego leyó otro libro muy importante que es una novela de ficción, entendámonos, de un autor que se llama Edward Walter Lytton, que se llama La raza que viene, The Coming Race. Luego le añadieron Brill, 2 puntos, The Coming Race, porque nadie entendía de qué era la novela, y es de las protohistorias de la Tierra Hueca. Así literalmente, el protagonista acaba dando con un reino subterráneo donde la gente es pura porque evitó mezclarse y entonces tienen poderes psíquicos, mágicos y misteriosos, ¿no? Y musicales. Y todo lo que usan es una energía que se llama el Brill, que el autor nunca es claro qué es, porque obviamente es una ficción, o sea, ¿es como la fuerza, doctor? Es la fuerza, o sea, en teoría decía que era como electricidad, pero podía controlar el magnetismo y podía controlar todas las energías, ¿no? Entonces, bueno, ya al final él sale de ese lugar y cuenta su historia, ¿no? O sea, eso y Verne viaja al centro de la Tierra, o sea, es la misma idea. Pero el punto está de que Hitler leyó ese libro y sí se compró el tema de la Tierra Hueca. Sí dice, a huevo, ahí está el secreto. Están en la Tierra Hueca los verdaderos humanos y ellos nos van a ayudar a nosotros porque nosotros tenemos la idea correcta.
de supremacía racial. Somos cuates, entonces los cuates se ayudan a los cuates. Yo me acuerdo del final de Prometeo, así. No, es una corrección. Cuando escribe Maikam, ¿vale? Cuando escribe Maikam no lo hace en el castillo, lo hace cuando lo apresan. Hay que tomar en cuenta que hace un primer golpe de estado que les falla, lo apresan a él y a varias gentes cercanas al Partido Socialista, y ahí es cuando escribe Maikam y donde se da suelta, ahora sí, suelta todo su odio ante los judíos, ante todo lo que no sé, oye, da su plan. Básicamente Mailuch es, primero me desquito con todos y luego la propuesta política de cómo salvar a Alemania. Por eso fue muy, muy importante en su momento. De hecho, como caso curioso, durante mucho tiempo estuvo prohibido en Alemania y en nuestra su lectura. Hasta hace recientemente creo que están analizando si ya lo van a soltar, pero allá apareció un sobrino nieto de Hitler que dice, no, si lo van a publicar, págame los derechos de todas las ediciones que se han publicado porque yo soy el sobrino de Hitler. Y es así como que están ahorita como que, sí. Mejor no. Mejor lo liberamos en PDF gratuito como está ahorita y el que lo quiera leer lo lee, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño brinco de tiempo porque son años muy interesantes, pero ya están asentados los nazis en el poder, porque si no, esto de ocultismo nazi se va a perder un poco. Entonces, tenemos a Hitler a cargo de salvar a Alemania. Y recordemos esto, Hitler fue personaje del año de la revista Time. Antes de que le diera por comenzar a invadir Polonia y todos los demás países, la revista Time lo colocó como un salvador. Literalmente, este hombre va a salvar a Alemania. Y ya saben, así con su bigotito, ¿no? Hay que poner las notas, la portada, sí. Sí, por ahí anda, es famosa, porque es como te das cuenta cómo podemos cambiar de opinión en un segundo, ¿no? No, y que los medios en su papel masificador, que es justamente lo que hablaban al principio, que la propaganda nazi permitió también permear esto que vamos a llamar una guerra mágica, pues tiene poder sobre las masas. Este hombre va a salvar al mundo, sí va a salvar a Alemania, sí va a salvar a Alemania. Claro. Eso lo aprovecharon ellos. Sí, y entonces, bueno, Himmler comienza a hacer todo este trabajo con la SS, Goebbels comienza a hacer toda esta maquinaria de propaganda, y yo insisto, si los nazis nos dejaron una lección, es cómo manejar los medios masivos. O sea, es impresionante. Las parafernalias, los estandartes, los desfiles. Uh-huh. De nuevo, yo creo que los nazis estaban muy equivocados en muchas cosas, pero es que uno no puede dejar de admirar el uso de la imagen y de la propaganda. Del discurso. Pues solamente, por ejemplo, hay dos muestras muy claras, bueno, tres, que se pueden checar todavía en internet. Uno, el famoso discurso que da ante las juventudes hitlerianas en el no recuerdo qué congreso del partido nazi, que es el famoso que todos conocemos, donde van ahí todas las marchando, todas las demás. Y sobre todo dos películas. Uno se llama El triunfo de la voluntad, que es buenísimo, yo lo recomiendo ver, porque tú ves ahí la propaganda, ves ahí a las juventudes nazis haciendo cosas. O sea, si tú no supieras la historia de los nazis, tú te emocionarías al pensar, a mí me hubiera gustado ser un joven nazi. Y sobre todo la película de Olimpia, que es una como recopilación o documental que hizo esta Leni Riefenstahl, que es muy curiosa porque incluso se la citan en Bastardos sin Gloria. No sé si recuerdan esa escena cuando están ya casi a terminar, están a punto de pasar la película de Himmler ahí en el cine, con esta de Shoshana, y que le preguntan a Shoshana que como qué le gusta de cine. Y yo, no, pues me gusta el cine de estudiante, pero me gusta mucho el cine de esta Leni Riefenstahl. Y para entonces Leni Riefenstahl ya había caído de la gracia de los nazis. Y me se pone y se enoja así, Himmler, que saqué, que yo la creé, y ahora me está traicionando, que no sé qué tanto. Se me hizo como un detalle muy curioso de este Tarantino para el cine. Ajá. Oh. Sí, no, nunca había entendido esa parte, sí. No, bueno, pues el punto está que la propaganda nazi, la verdad, es horrible, como una fábula de cómo nos pueden convencer de algo. O sea, de nuevo, el triunfo de la fe es impresionante. O sea, ahorita ya vimos en esta época de los videos musicales y imágenes impresionantes, los anuncios de Chanel. O sea, Goebbels fue el primero. O sea, se consiguió directores buenos que, de nuevo, no eran propiamente racistas los directores, pero pues les estaban soltando el dinero, ¿no? Sí. Y construyeron una imagen del nazismo que el pueblo de Alemania se lo creyó. O sea, les doraron la píldora de una manera impresionante. Y no solamente al interior, sino también al exterior. Ya que se consolida el nazismo y que empieza a crecer Alemania económicamente, empieza a dar apoyos, y entre esos apoyos, ¿a dónde creen que esos apoyos vienen a dar?
¿A dónde? Pues A al México. ejército. No, México, directamente Hitler, el nazismo y Alemania empiezan a invertir para hacerle ojitos coquetos a México, sobre todo en dos sectores. En la parte sur, sobre todo en Yucatán, está comprobado por diversos investigadores que se formó desde Yucatán hasta la parte del Golfo una red de radiodifusores independientes que lo que hacían es que ellos se les emitían su programa y todo, pero escondido debajo de esas ondas había el radio secreto de los nazis, donde se transmitía la información secreta de los espías. También aparece la figura de un personaje muy famoso, de una mujer muy, muy curiosa. Es ahorita les paso bien el nombre, pero fue una actriz nazi, bellísima, guapísima, no recuerdo, se llama Helga algo, que escala en la política nazi por su belleza, luego viene escapándose a México. Y en México entra en contacto y en familiaridad con varios políticos, anda con Beteta, se vuelve amante de varios políticos, el director del Banco de México, etcétera. Y curiosamente, todo esto lo relacionan hoy día, incluso el nazismo en México, el Partido Nacional tuvo una sede más allá de la embajada alemana, los nazis tenían su sede aquí en México, en el centro, en la calle de López, y con el paso del tiempo, curiosamente, ¿ustedes a qué creen que se dedica este espacio hoy día? Tengo entendido que es un espacio vacío ahorita. ¿O a qué se dedica? Más bien es un espacio que que fue recuperado. Un grupo de indígenas otomíes se metieron y se lo adjudicaron. Y están, y actualmente lo están regenteando. Y ahí pueden ver es muy curioso que hoy día, en su momento, en los años 40, haya sido como la sede de los nazis y hoy en pleno 2020 sea una sede de grupo indígena que ahí vende sus artesanías. Esta mujer que les hablo se llama Hilda Kruger. Incluso hay un cómic que les recomiendo, que es de... No sé si pueden llegar a ver. Pueden ver ahí la belleza que tenía esta Hilda, en este caso por Bachan. Lo que ella hizo, les digo, fue primero hizo su descuaje allá, pero fungió como espía aquí en México. Lo que ellos estaban interesados era en las culturas prehispánicas porque decían, no, es que sea una isla de Atlántida y demás, pero también en que México fue una especie como de pivote para detener a los estadounidenses por si se desataba una guerra. Y curiosamente hubo una empresa que durante mucho tiempo lo negó, pero hay gracias a investigaciones de Juan Alberto Cedillo en los nazis en México, se sabe que esta empresa tuvo sus primeras antenas de radio por apoyo a los nazis. No sé si sepan cuál es. No, ni idea. No, tampoco. La XCB y la XCW del Tigre Azcárraga. Los nazis no le dieron dinero, le dieron la tecnología a cambio de que, digamos, la XCB transmitía sus programas de radio y abajo, en otra frecuencia de radio, pasaban los nazis sus mensajes secretos. Insisto, qué bueno que Lázaro Cárdenas era presidente entre fascistas y cuervos rojos. Dios mío. Sí. Ahora, dentro de todo esto, también Goebbels se encargó de hacer filmes antisemitas. Y hay varios, uno que se llama El Eterno Judío, que es precisamente, llevar la idea del odio a los judíos como villanos, como tropos literalmente abusadores, abusadores, que agarran a la chica alemana, rubia, perfecta y la violan. O sea, esos filmes parecen broma, pero generaron un odio racial. La gente salía de la película queriendo matar judíos. Y eso, si me preguntan, es magia. O sea, de nuevo, parece muy sutil, pero se estaba usando un tipo de magia muy de comunicación. Pues sí, pues es que sí, es como dice Alan Moore, que hoy día la magia se ha ampliado o más bien como que hemos abandonado el concepto de magia, y las palabras, los símbolos de la imagen, pueden también ser magia. Por eso su interés en el cómic, como una herramienta de la magia. Digo, hay que recordar a Prometea, hay que recordar todas esas herramientas que tanto Alan Moore como el autor que es también mago del caos, que es el autor de cómics, se fue el nombre. Grant Morrison. Grant Morrison utiliza, por ello prefieren la utilización del cómic, de la novela gráfica, como una herramienta de la magia. Y pues bueno, la cuestión es que al parecer a los alemanes les funcionó. Y entonces, ya teniendo los alemanes como su maquinaria engrasada, pulida y dispuesta,
durante la guerra, cómo se da esta guerra mágica, cómo lo aprovechan, cómo se termina Hitler creyendo este cuento y otros, porque además, bueno, hay quienes les hacen frente, les hacen oposición en ese sentido, ¿no? En ese aspecto, bueno, también hay que tomar en cuenta que todo el interés de los nazis no es tanto no es tanto que haya un renacimiento de la magia, un renacimiento del paganismo, sino que todo lo que pueden utilizar sea al servicio del nazismo y al servicio sobre todo de la cúpula del poder. ¿Por qué? Porque una vez que los nazis llegan al poder, extinguen a la sociedad secreta a la que les dio la fuerza, a la sociedad Thule. La sociedad Thule se extingue en el 1930. Ya cuando los nazis llegan al poder, cuando por fin triunfa Hitler en el Congreso y todo, pero curiosamente, digamos que la desmiembran, pero la reformulan. Primero, su círculo interno lo llaman Sociedad Brill, y en segundo, crean una nueva sociedad secreta llamada la Ahnenerbe. La Ahnenerbe es una, ¿cómo se llama? Son varias palabras en una sola, se fue el nombre. Es una contracción de las primeras letras, pues no es un ideograma, es un... Siglas. Ajá. Las siglas, que en alemán significa la Sociedad del Estudio de las Tradiciones de la Raza, algo por el estilo. Y esta es de aquí donde se agarran para hacer investigaciones en torno a la magia, la raza y la religión. Y esto tiene primera importancia por la figura de lo que sería Hausenhofer. Hausenhofer, como les dije, es un personaje muy, muy importante. Básicamente, él estuvo en México, estuvo en Asia, incluso se sabe que fue parte de otra sociedad secreta asiática, la Sociedad del Dragón Verde y la Sociedad del Brill. Gracias a él se les empiezan a meter ideas acerca de los poderes psíquicos que desarrollan los monjes budistas, sobre todo del budismo esotérico, el budismo Shingon en Japón y el budismo tibetano. Y además se lanzan investigaciones al Tíbet a cargo de Ernest Schaufer del 1938 al 39, para intentar tanto validar que la Tierra es hueca, que ahí se encuentra el acceso hacia Shangri-La, hacia Agartha, y con Bruno Berg se hacen varios estudios de antropología y de magia. Curiosamente, en el 39, cuando empiezan las guerras y regresa lo que sería esta expedición hacia el Tíbet, inicia otra expedición japonesa, de la cual no tenemos ningún dato, más que se sabe que en el 39 subió un grupo de monjes budistas y de monjes y de investigadores japoneses, pero no se sabe qué investigaron o cuáles fueron los resultados de la misma. Pero curiosamente todo parecía bien para verse al apoyo de Hausenhofer, pero él cae en desgracia, porque curiosamente, aunque él era totalmente nacionalsocialista, apoyaba todo esto, su hijo no, y su hijo fue parte de los implicados del atentado contra Hitler, el famoso Operación Valkyria, y cuando Hitler sobrevive, pues Hausenhofer cae en desgracia, eliminan a su hijo, Hausenhofer pierde todo poder tanto en las sociedades secretas y cae totalmente en desgracia. Pero lo curioso de esto es también la mentalidad que tienen, porque es una mentalidad muy sectaria, porque así como crearon lo que sería la sociedad, Ahnenerbe, todavía internamente crearon otra menor, que viene siendo la sociedad Brill, que es esta sociedad que menciona Gerardo, donde lo que se buscaba era el desarrollo de la mentalidad, de los poderes mentales, de los Jedi, de los fuerzas, de todo esto. Pero curiosamente también por parte de Himmler se funda otro grupo de interés mágico llamada la Reichsführer SS, que es un grupo más interno de las SS, que lo que pretendían allí era que gente totalmente aria, con que empezara a desarrollar sus capacidades mágicas que tenían por ser arios, y crear un orden como de caballería mágica. Okay. Unos Jedi más o menos. Era como retomar esta idea romántica de los caballeros teutones, ¿no? Bueno, los teutones, sí. Y sobre todo es donde se fundan, se retoma lo que es el castillo de Webermack, el famoso castillo de Enrique el Pajarero, y donde se reutiliza el símbolo que tienes atrás de ti, el sol negro, y donde básicamente se crean toda una serie de mitologías acerca de cómo mediante ritos, mediante el uso de la Totenkam, el uso de la daga de la SS, iban a tener una especie como de evolución. Todo esto inspirado tanto curiosamente en los caballeros teutones, pero también en lo que serían los jesuitas, en San Ignacio de Loyola.
Básicamente agarraron el esquema de los jesuitas, le pusieron cosas mágicas y de los teutones y lo pusieron en la CSS. Eran teósofos con armas, o sea, amalgamaron todo lo que pudieron. Pero mal. Feo. Mira, yo quisiera regresar un poco con este señor Haushofer porque tenía una teoría de lo más chula que yo sí quería compartir. Él creía que hace 4,000 años había habido una guerra nuclear que convirtió la tierra que era sana y buena del desierto de Gobi, la convirtió en el erial radioactivo que es ahora. Digo, Espera. Sana, buena y blanca. Sí, porque los nazis seguían buscando la tierra de origen de los arios. Uh-huh. O sea, de nuevo, ellos juraban que venían de un lugar mejor. Uh-huh. Entonces, este Haushofer juraba que la entrada de Agartha estaba en el Tíbet, pero que los habitantes de Agartha habían huido de una guerra nuclear que ocurrió en lo que ahora es el desierto de Gobi. Uh-huh. Que es la región de Oriente en Mongolia. ¿No? Sí. Y que eso pues quedó convertido en un erial y que ahorita no se ve radiación, pero que por eso es desierto, ¿no? Y que esta gente entonces se metió ahí. Y entonces tienen esta expedición a Mongolia, al Tíbet. Andan buscando en serio la entrada de Agartha, no es cuento. Ellos querían llegar ahí con los seres así superiores y decirles, nosotros también somos superiores, invítenos al club, ¿no? No, y es lo que decías, que te recuerda la escena de Prometeo, ¿no? Así de, oye, sí, de cuando hola, soy tu creación. Ah, sí, te voy a arrancar la cabeza y tú te vas a morir. Sí, exacto. Claro, no sé qué esperaban. Ajá. Pero bueno, Haushofer es todo un personaje, porque realmente Hitler sí creía en eso de Agartha. Entonces, bueno, lo llamaban Agartha, pero Agartha de hecho es una palabra que parece estar derivado de Asgard. O sea, comparte una especie de nombre proto-alemán de esa zona de la India de donde se derivaron los arios, de Asgard, donde vivían los asires. Los chinos también tienen una leyenda, o sea, de nuevo, toda esa zona tiene una leyenda muy interesante. Los chinos tienen una leyenda de la ciudad de los inmortales, que es también una cordillera que está ahí cerca del Tíbet y cerca del desierto de Gobi, también hay que comentar, donde vive la reina inmortal, o sea, Kuan Yin, y la atienden los inmortales, que es gente que parece humana, pero es pura energía. Y pueden viajar en un segundo a cualquier lugar del mundo y tienen unos poderes increíbles. Digo, hay muchas películas de de fantasía chinas donde parece Superman el que está peleando, es un inmortal. Esa es la idea que tenían. Como ellos creían que faramaya de las artes marciales, no sé, pienso en esta película de Spike Lee, El Tigre y el Dragón, ¿no? Que pelean. Sí, pero esos todavía son humanos. Ok. Pero hay un nivel trascendente que se avientan soles a puñetazos y están literalmente haciendo cosas así hiper ridículas. Bueno, hay un par de películas de ese estilo y son inmortales, esa es la idea. Uh-huh. De ahí viene toda la idea, o sea, yo no digo que Agartha exista, que la montaña de los inmortales exista, simplemente entiendan, en ese lugar se decía que había inmortales. Todos los nazis salieron corriendo a buscar ese lugar, que puede o no haber existido, yo no sé. O sea, los mitos tienen esta extraña cosa de repetir algo que en algún momento fue verdadero, ¿no? Uh-huh. La otra expedición importante que hicieron los nazis fue la Antártida, que es muy gracioso, porque ¿a qué fueron al Polo Sur? O sea, nadie sabe. Nadie quiere ir, es muy difícil llegar al Polo Sur. Dicen, esto fue antes fue antes de la guerra, o sea, cuando Alemania ya se estaba expandiendo, pero antes de invadir, ¿no? O sea, cuando ya tenía poder militar y económico, pero eran como puntas de lanza, o sea, eran lugares donde querían hacer asentamientos y además a nivel propaganda era muy útil decir que ya había una base en Antártida, ¿no? Claro. Pero claro, los conspiranoicos inmediatamente dicen que no, se fueron a la Antártida porque allí está la tierra perdida de Mu y entonces ahí descubrieron los jeroglíficos que les permitieron desarrollar los misiles mágicos, o sea, sí. Que Mu, Lemuria y la Atlántida se volvieron también sumamente famosos durante el siglo XX como los continentes perdidos de las razas, de las protorrazas humanas, ¿no? Uh-huh. Claro, pero ese es el punto, o sea, la expedición a la Antártida es legendaria y sí ocurrió, o sea, no es cuento, sí pasó, sí hubo nazis ahí, digo, no sé qué tanto tiempo, pero ahí estuvieron. Y el otro lugar al que fueron es a Islandia,
porque ellos creían que Islandia era también un baluarte de la verdadera cultura nórdica. O sea, que de nuevo, están lanzando como piedras a varios estanques a ver cuál pega, ¿no? ¿sí? ¿Y por qué crees entonces que siempre los ponen en alguna novela de conspiraciones? Porque pues, los tipos solitos se prestaban. O sea, sí, era tu gobierno vecino que tiene ideas muy raras, o sea, así de plano. Ay, pobres polacos. Sí. Así se les fue. Incluso, bueno, completando lo que dice Gerardo, ellos decían, sobre todo por las ideas de este Klausenhofer y otros de la Thule, como Savita Deli y demás, decían que los nazis, bueno, que los arios no eran ni siquiera terrestres, sino que venían de la estrella Aldebarán de Tauro, que de ahí venían y que, ¿cómo se llama? Habían como que chocado una nave y pues habían puesto una colonia aquí, y al mezclarse con las diversas razas terrestres es como ya se habían ido degenerando. Pero aparte de estos, bueno, es que decían, estuvieron por todas partes, estuvieron aquí en México, estuvieron visitando, ¿cómo se llama? Ruinas mayas, más que nada mayas, buscando la famosa entrada para Lemur, para Mu, para Atlántida, etcétera. Cuestiones políticas, como ya les conté lo que hicieron ahí con la política mexicana, pero sobre todo, bueno, hubo dos muy interesantes que durante mucho tiempo se tuvieron como mitos más que realidades. Una fue la de la expedición al Cáucaso y otra fue al monte, ¿cómo se llama? Montserrat, allí en Barcelona. Sí, en 1940 Himmler y una comitiva fue a España en una especie como de acto de amistad hacia Franco y demás, pero en realidad se detuvieron en Barcelona y muchos dijeron, no, se detuvieron ahí porque porque era el cambio de vías. Recordemos que curiosamente España tiene ese detalle, o tenía, no sé si ya lo corrigieron, de que en el momento en el que tú pasabas desde Francia a España, las vías se hacían más chicas, se hacían más grandes. Entonces, digamos que la idea es que no los invadieran. Para evitar la invasión, tenías que cambiar de... Entonces, ¿cómo se llama? Hacían el cambio, y para hacer ese cambio, pues perdías un día. Esa es la excusa que encontraron durante mucho tiempo de la visita de este Himmler a Barcelona, pero no. Hoy ya se sabe que Henry Himmler y su comitiva fue al monte Montserrat en busca del Santo Grial. Las investigaciones que hizo Otto Rahn era un especialista en cátaros, y él decía que los cátaros en realidad eran los originales arios y que habían sido extintos por esta conjura judeo-masónica que existe desde antes del tiempo, y que estaba escondido allí en ese monasterio el Santo Grial. ¿Por qué? Pues algo que digamos que es medio cierto y medio falso. ¿Por qué? Porque sí, este monasterio sí es un monasterio muy curioso, se encuentra en plena serranía, pero tiene muchos pasadizos y muchos túneles. De hecho, quien atendió al mismo fue el padre André Ripoll, que es el único que sabía hablar alemán, y hoy día ya hay pruebas de que directamente Himmler le dijo, yo sé que se encuentra aquí el Santo Grial, tienes que entregármelo, muéstramelo. Bueno. Y por más que intentó el padre Ripoll no, pero es que mire, mejor fíjese en la morenita o en esta cosa, qué bonito. Le dijo, tienes que entregármelo y demás. Entraron las SS en esa zona, finalmente por la misma característica que tiene la sierra, y por las características que tiene el mismo monasterio, no se pudo. De hecho, es un monasterio que si hoy lo visitas es curiosamente hasta cierto punto restringido. Dentro del monasterio no solamente es la parte arquitectónica, sino son varias zonas que se encuentran dentro de la montaña, que no puede entrar cualquiera. Incluso claro, si tomas foto o video y te los localizan, te mandan un correo diciéndole, tienes que borrar esas fotos porque eso es propiedad privada y no sé qué tal. Te mandan toda una carta así de... Entonces, sí hay algo raro en ese monasterio, sí, pero precisamente por esos mismos raros. ¿Ande? Algo están guardando, algo ocultan, que es muy, no se sabe qué, pero algo están guardando. Y las características que tiene, pues sí da para sospechar cosas. Finalmente, Himmler no consigue el Santo Grial, pero sí es un caso muy curioso que pasó en 1940. Otro punto que se tenía era la expedición al Monte Cáucaso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1942 al 43, ya cuando está la plena guerra. Curiosamente, Himmler manda a un destacamento, 2 batallones completos al Monte Cáucaso, buscando entrada también al submundo, y sobre todo lo que serían en ese momento histórico, en ese monte es donde se desarrollan guerras contra los bárbaros, los protogermanos contra los bárbaros. Entonces, en busca de todo esto, curiosamente, durante mucho tiempo,
por el periodo histórico que se manejaba del 42 al 43, se pensó que era falso. Dijo, no, o sea, ¿cómo van a mandar toda una división blindada y demás a conseguir quién sabe qué? Cuando están en plena, ¿cómo se llama?, contra los rusos. Eso es imposible. Sí, no hay recursos, tómala, ¿no? Que en 2015 encuentran en una cueva registro de todo eso, encuentran, ¿cómo se llama?, uniformes nazis, ¿cómo se llama?, textos nazis, o sea, sellos, cajas, pornografía nazi, de armas, restos, y curiosamente encuentran 2 cajas que al abrirlas encuentran cosas de las SS, de las cosas del Sol Negro, pero también encuentran un cráneo que parece un demonio. Antropológicamente yo lo he visto y para mí que es un coxis de un bovino que le dieron forma, pero sí parece un demonio. Físicamente, si tú lo ves, parece demonio. Es una forma que tiene forma, piramidal. Uh-huh. Tiene 2 cuernos desarrollados. No sé si yo no los he podido ver de cerca o para tocarlos para ver si son de él o se los agregaron. Y tiene dos cavidades, oculares. No tiene boca, la tiene como si estuviera sellada. Pero llama mucho la atención de todo esto, que en el 2015 se ha descubierto que fue cierta esta investigación que hicieron del 42 al 43 en la República de Adigüeya, en el Cáucaso ruso, curiosamente cerca de donde se hicieron las Olimpiadas de invierno recientemente ahí de Sochi. Entonces algo que no sé si hasta cierto punto qué consiguieron o qué hicieron allí los nazis, sí, porque claro, las armas encuentran desgastadas y con las balas, usaron las balas. Las balas fueron usadas, no tenían balas ya, pero no estaban guardadas. Entonces, ¿qué pasó allí? Y están los cráneos. Es un misterio sin resolver. Pero bueno, el punto es, es que estos tipos realmente tenían ideas muy locas, o sea, y sí creían que iban a encontrar algo, entonces no tenían el problema de, es que es tonto gastar recursos en hacer, nunca subestimes a Himmler, o sea, porque Himmler realmente se la compraba. Yo quisiera cerrar un poco el tema de Otto Rahn, porque es una historia de esas trágicas de los nazis. Digo, ay, pobrecito, nazi llorando, ¿no? Pero bueno. Otto Rahn, Himmler creía mucho en él, o sea, realmente era de sus favoritos. Pero era homosexual, lo cual un gran no entre los nazis, menos a gente cercana, ¿no? Uh-huh. Entonces, Rahn tenía mucho miedo y precisamente a raíz de todo lo que falló ahí con Hochschäfer y demás, de que lo iban a buscar. Y Himmler lo protegía, o sea, en serio. Pero él sabía que si en algún momento esto era demasiado obvio, Himmler no lo iba a proteger. Entonces un día pues se suicidó, o sea, literalmente agarró, se salió a la nieve con su botella de licor, se embriagó en medio del páramo helado y se murió. ¿Pero a raíz de algún incidente o solo porque ya no toleró? La paranoia, o sea, era homosexual, había muchos incidentes, o sea, sabía que ya le tenían la mira. Solo era un asunto de que Himmler ya no pudiera protegerlo porque, pues, güey, o sea, hay límites. Entonces prefirió suicidar. Rahn es un autor que se ha redescubierto mucho por toda su onda cátara, porque él no era tan nazista, sino más cátaro. O sea, él andaba mucho con esta idea de los cátaros que eran. ¿Quiénes son los cátaros? Y porque también traía un acercamiento luciferino. Entonces, los cátaros son un movimiento herético que se desarrolla en el siglo XI después de Cristo, que incluso dio el pie al nacimiento de la Inquisición, que ellos decían que lo que decía la Iglesia Católica estaba equivocado, que ya se había pervertido demasiado a sí misma, que todos sus rituales eran equivocados, que se había, digamos, que vuelto demasiada monolítica, demasiados rituales y demás, y que en realidad el cristianismo original era un cristianismo más puro y más directo hacia la gente. Fue muy famoso en la parte sur de Francia y parte norte de Italia. Estaba ganando adeptos, muchos adeptos, porque era un cristianismo cercano a la gente, algo no había, digamos, que ese exacerbación de la riqueza como tenían los Roma o demás. Entonces eso era muy atractivo a la gente común y corriente. Claro, más. Y por lo mismo pues, le daba el apoyo. Fue extinguida, precisamente por ello crean la Inquisición, se les da casa y finalmente se extingue en el cerca de Montserrat, curiosamente cerca de Montserrat, en el lado francés, en Montsegur, ¿cómo se llama? Pero curiosamente se pone de moda por ahí del 1990-2000. De ahí incluso se agarra el autor del Código Da Vinci para agarrar varias cosas, varias ideas
Sí. Y curiosamente en la iglesia de mi pueblo, donde vivo, están retomando una imagen cátara, que es la del pelícano. Cuando ven un pelícano alimentando a sus bebés, es una imagen cátara. Esa imagen está prohibidísima, quedó prohibida por la Inquisición y por la Iglesia Católica, y curiosamente, ahorita que hicieron una reforma en esa iglesia, pusieron un óleo con el pelícano alimentando los estos, y la gente se quedó con cara, ¿y el pelícano por qué? O sea, no era una paloma de Santo Cristo. Entonces, yo con cara de, híjoles, ¿cómo les digo que esa imagen es hereje no sé a qué nivel? Pues sí. ¿Cómo le explico? Entonces, bueno, Rand es de esos autores que fue redescubierto por nuevos conspiracionistas, sobre todo con ondas cátaras y luciferianistas, porque él creía mucho en esta imagen de Lucifer como el que trae la luz, o sea. Entonces, bueno, de nuevo, siempre has dado de qué comer, pero Rand es un autor divertido. Ahora, yo quisiera centrarme ya así como para hablar un poquito de esto de la SS, en otro esoterista de nombre, un segundo, que su nombre es complicado, Carl Maria Willigut. Él, Carl Maria Willigut. Él era la persona que Himmler escuchaba más. Aquí hay que entender que había diferentes ideas esotéricas, o sea, no todas estaba de acuerdo Himmler, oía algunas. Hitler quería encontrar la tierra hueca, pero Willigut tenía una idea de la simbología rúnica como una idea de identidad de los seres, de los sabios. Y más que pagano, porque aquí sí había una corriente más odinista, llamémosle así, era el wotanismo. Wotan es Odín, que estaba representando la guerra, ¿no? Sí, pero vaya, el nombre germano es Wotan. El punto está de que esta era más seguida por los que trabajaban con Armanem de Guido Bolist. Guido Bolist es otro ocultista de esa época súper influyente, pero este señor Willigut andaba más en una onda más como, él decía que lo importante era el arianismo, no tanto el odinismo, entonces era una onda un poco más esotérica cristiana, usando elementos rúnicos. Lo interesante de Willigut son tres cosas. Uno, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y llegó hasta grado de coronel, no es cualquier cosita. Él siempre anduvo muy metido en ondas esotéricas, le gustaban mucho las runas y tuvo el problema de que su esposa, al parecer, es de esas cosas que no se sabe bien, se pelea con él y entonces lo meten a un asilo mental 5 años. Porque pues ya no lo aguantaba la señora al parecer, y el señor decía abiertamente que era descendiente de Odín. Entonces eso fue fácil para meterlo durante la República Reichswehr a un asilo mental. Él sale del asilo mental y se la lleva muy tranquila en Austria, dice, ok, ya entendí, yo ya aquí, ¿no? Pero los seguidores de Himmler lo buscan y se lo presentan a Himmler, y Himmler queda tan impresionado de él que lo jala para Alemania. ¿Pero qué puedes hacer si, además de decir soy el heredero de Odín, para impresionar a Himmler? Hablaba muy claramente, decían que explicaba muy claramente los conceptos de las runas. Él decía que había 3 energías fundamentales en el universo. Uno era la música, la vibración. El otro era la luz. Y el tercero eran las runas. Que usando esos 3 principios podías controlar al universo. No, bueno, ahora entiendo por qué convenció a Himmler. Ok. El punto es, Diego, de nuevo, el tipo tomó ideas de von List, tomó ideas de Rudolf Steiner, de mucha gente, o sea, pero él las sintetizó. Amigo de Blavatsky. Sí, él las sintetizó bien, o sea, entonces, pero ya era un señor de 60 años, o sea, ya era un viejito que había salido de un asilo mental y Himmler le tenía mucho cariño. Él fue el que escribió los rituales de la SS. Él fue el que le recomendó a Himmler que consiguieran ese castillo para los rituales de la SS. Ok. Él diseñó el anillo, el Totemring, que es el anillo de la SS por excelencia. Es un anillo que tiene un cráneo en la parte de adelante y en los cantos, en los cuadrantes que quedan, tiene la runa Hagal y tiene la runa Sowilo de la SS, doble. Y tiene atrás es una runa combinada, vamos a llamarlo así para que la gente entienda. Y el punto está que cuando te iniciaban en el círculo de la SS, te daban el anillo, te daban la daga y te daban la espada.
La torre principal donde se hacía el ritual de iniciación es donde estaba el sol negro en el piso, que es el que tienes ahí atrás. Sí, esa torre se llama, sí, esa torre se llamaba Valhalla. Y en teoría, el anillo de la SS era un anillo que si morías en combate, el anillo ya era llevado a la torre y colocado en el Valhalla. ¿Sí? ¿Sí entiendes la simbología? Ok, sí tienen una mística. En la noche más oscura de la luz, en el día más luminoso, brillará el sol de la justicia por la linterna. Si tú dejabas la SS, o sea, si por algún motivo dejabas la SS, tenías que devolver el anillo. Y el anillo era fundido, así, en un acto de deshonra. Ay, güey. No podías vender el anillo, ¿no? O sea, era tu carta de entrada, pero no era tuyo, o sea, era parte de la orden. Sí, o sea, era lo que te daba un sentido de pertenencia. Y esta mística nórdica adoptada, digo, como bien dices, los nazis no son justificables, ni ellos ni sus ideas. Hay que reconocerles simplemente cómo estructuraron sus discursos para poder compenetrar en sus soldados, en la población, en otros gobiernos, porque influyeron otros gobiernos así. ¿Sí? Y toda esta mística nórdica del discurso del Valhalla me parece impresionante. Sí, entonces, cosas raras, por ejemplo, de nuevo, Hitler sí era cristiano, o sea, él no tenía un problema con la cristiandad. Himmler sí le andaba rasgando ya al paganismo. De hecho, hay un folleto que hizo Willigut de las festividades que se deben de seguir siendo miembro de la SS. Pura festividad pagana. Sí, claro. Ostara y demás, ¿no? Pasó, esto es chisme, es divertido. La SS tenía una escena de, en vez de en el solsticio de invierno, la hacían en el solsticio de verano. Uh-huh. Y ahí era donde se regalaban cosas, había regalos ese día. Uh-huh. Todo parece ser que porque la mamá de Hitler murió en el solsticio de invierno, a Hitler le dolía mucho que la gente festejara el Yule. Ay, bueno, pero también, bueno, sí. Entonces se daban regalos en verano, lo cual era muy gracioso. O sea, es así como... Okay. Y de hecho hay otro dato ahí, que precisamente en su intento como de reconfigurar el cristianismo paganismo, ellos tenían una especie como también de, ¿cómo se llama contra la hostia? La comunión. Tiene una especie de comunión pagana, en la cual en lugar de darte una hostia, una olea de pan sin levadura y un vino, lo que ellos hacían comunión era con una salchicha alemana y con un tarro de cerveza, esa era su comunión. Suena rico. Y con una banda. Entonces, Willigut en lo que creía, así de sus ideas básicas, es que desde el inicio de la humanidad hubo dos humanidades. Él los llamaba los hijos de la luz y los hijos de la piedra. Uh-huh. Y entonces todo el tiempo se estuvieron peleando entre ellos. Y eran los Irmin cristianos, así los llamaban, los Asawana, uh-huh, y los botanistas, ¿no? Y él creía mucho en una figura mítica que él llamaba Teut, así como Teutón, era Teut, que literalmente era una transliteración de Hermes o de Tot, o sea, era ese sabio que transmitía conocimiento y todo eso. Entonces, si dices, bueno, ¿los nazis practicaban ocultismo directamente? No. ¿Estaban rodeados de imágenes ocultistas? Sí. ¿La SS era como un culto que tenía ideas paganas? Sí. Definitivamente tenían sus rituales bien raros. Uh-huh. Pero bueno, el punto es, pero así, ¿usaban la magia para conquistar al mundo? Bueno, pues la propaganda se podría decir que es un tipo de magia. Pero así que tú dijeras que andaban invocando a los antiguos en portales, raro. Ahora, Willigut, curiosamente, porque de nuevo la política es horrible, uh-huh, los que tenían envidia anduvieron escarbando ahí su pasado y descubrieron que estuvo en un asilo mental. Uh-huh. Entonces le llevaron el caso a Himmler, que Himmler sabía que estuvo en un asilo mental. Y Himmler tuvo que decirle, sorry, mano, ya no puedes seguir aquí porque la gente dice que es malo que un loco esté a cargo de las cosas. Pero bueno, y Willigut pues le da su anillo, le da la daga y le da la espada. Pero dicen que tanto cariño le tenía a Himmler que él no fundió esas, las guardó siempre en su escritorio. Porque era su maestro, así ya sabes, ¡ay, Kokoro! Y bueno, Willigut pues se fue a vivir en retiro.
Sepai. Pero bueno, Willigut se fue a vivir su retiro a Austria y murió antes de que terminara la guerra, ¿no? O sea, por el 45 ya estaba horrible la cosa, pero se murió de viejito. Porque ya estaba muy viejo cuando comenzaron los nazis, o sea, 60 y algo. No, entonces, ya andaba en las últimas el señor. Pero bueno, es eso, el otro mago importante, dígase, detrás de las ideas de los nazis. Cuando contaste lo de Himmler en Montserrat, de veras que me estaba acordando del inicio de la del Capitán América, cuando llega Red Skull ahí al templo donde está escondido el Tesseract. Tal cual, entreguen el Tesseracto. Así, sabemos que lo tiene. O sea, es que está así la escena, o sea, el montón de agentes del SS recorriendo las cavernas, perdiéndose, muriendo de maneras misteriosas, o sea, ok, vaya. Pero bueno, eso es lo que yo traía de los nazis y del ocultismo. Ahora, ha habido una perversión tremenda de los nazis, o sea, hay una novela que se llama La Lanza del Destino, que literalmente ponen que Hitler tenía la lanza de Longinus. Y por eso se ascendió al poder, ¿no? No es comprobable, de nuevo, ya es conspiración, ya es querer darles más sabor al caldo, y de por sí los nazis ya dan muy buen caldo, o sea. Pero vaya. Sí, no mames. Pero sí, no. Y vaya, realmente los nazis se creían lo del Reich de los 1000 años, o sea, ellos creían que estaban generando un movimiento que iba a durar 1 milenio. Y pues no duró ni... Porque pues, pero mira, de algo fue interesante porque si bien, como te digo, si bien influyó dentro de la misma gente, los mismos alemanes sí se creyeron eso, o sea, no solamente los nazis, sí se creyeron toda esa mitología, todo eso, todas esas cuestiones de eugenesia, que la misma exterior lo empezó a preocuparse. Incluso ahí es donde aparece precisamente el contraataque, grupos de magos de Inglaterra y de Estados Unidos preocupados por todo esto, y por la que llegara la guerra desatada como tal, decidieron poner de su parte. Y curiosamente es donde aparecen personajes muy cercanos que incluso manejan aquí muy bien, personajes como Crowley, que todos dicen, no, es que Crowley lo maneja como si fuera el Doctor Strange de la Segunda Guerra Mundial. Pues no, Crowley, si le hubieran hecho ojitos vinos bonitos los alemanes, yo creo que se hubiera pasado al lado alemán. Gente como Gerard Garnier, como su maestra Dorothy, bueno, su maestra, en comillas, guiño, de la vieja Dorothy, Doreen Valente, diversas personalidades del mundo mágico, tanto de Inglaterra como de México, como de Estados Unidos, crearon desde su propia perspectiva rituales mágicos para intentar detener el nazismo. Digo, no voy a profundizar mucho en Crowley porque eso creo que le toca más a Gerardo, pero por ejemplo la famosa leyenda de la B de la Victoria de Winston Churchill viene, es una herencia directamente de Crowley, con la figura de la símbolo de Tifón, de Apis Tifón, que es el que devora al sol, porque hay que tomar en cuenta que la simbología nazi es una simbología netamente solar, la suástica es solar, el sol negro es solar, todos netamente solar. Entonces, ¿quién puede derrotar al sol? Pues Apopis, un ser que se le puede devorarlo. Entonces, en estos juegos de símbolos y de íconos es donde se desarrolla lo que sería desde los años 1940, la guerra espiritual. Mira, concretamente hay varios momentos. En el 40, Gerard Garnier hace primero a petición de su maestra, porque está en duda que haya existido, la vieja Dorothy, se convoca a todos los jóvenes de Inglaterra para lanzar hechizos, sobre todo algo llamado como el cono del ataque en contra de Alemania y cono de luz de ataque. Suena hasta como algo así como de animación japonesa, ¿no? Cono de luz de ataque. En contra de todos ellos. Estamos hablando de los años 40. Yo no creo que la Wicca haya tenido tantos jóvenes para ese entonces. Dio Fortune y en el grupo y con un grupo lo que hizo fue a Glasbury, a la zona de los Mythical de Glasbury, y allí invocó al rey Arturo, a Merlín, al arcángel Gabriel y a diversas personalidades de las cortes faéricas y demás de la mitología nórdica, mitología anglosajona. Por parte de esta, la Golden Dawn también hizo acciones para el 42-41. De hecho, curiosamente, la Golden Dawn en un inicio estuvo cercana a la CSS hasta que las cancelaron. En el 22 de enero de 1941, William Seabrooks, en Estados Unidos,
junto con varios brujos, hace lo que sería la Hex Party, convoca a varios brujos, tanto vudús como blancos y demás, y realiza una especie como de aquelarre, no sé cómo llamarlo, para lanzar hechizos en contra de Estados Unidos. Fue como un concurso de rap de magos. Así literalmente se levanta el primero y comienza a echarse ahí su rap así bien octava milla, pero es un hechizo, ¿no? Y termina y tira el micrófono y va a otro y llega el otro y comienza así con la maraca y demás a echar todo su rap. Bueno, Y pues Crowley, no sé qué debemos de contar de Crowley porque es el que tiene más aventuras en ese aspecto. Ay, madres. A ver, miren, cosas con Crowley que son importantes de entender. Primero, todo el mundo creía que Hitler era chingón al inicio, ¿eh? O sea, porque luego acusan a Crowley de ser profascista, y es que en ese momento realmente todo el mundo pensaba que el señor tenía la razón, o sea, que lo que necesitaba el mundo era una autoridad firme. Claro, antes de que comenzaran a hacer atrocidades y a desbandar grupos esotéricos y a perseguir magos. Entonces, bueno, al inicio Crowley era como un poquito, pues este señor tiene ideas buenas, ¿no? Y entonces le manda incluso su libro de la ley, que él lo recibió en el Cairo, y le decían que iba a llegar una persona con mucho poder y que iba a comprar la idea del libro de la ley, que iba a conquistar el mundo, ¿no? Entonces digo, pues igual es él. Y entonces se lo mandó. No le fue muy bien a Karl Gerber, que era miembro de la OTO allá, acabó en un campo de concentración. Madres. Entonces, bueno, Crowley pues como que dice, pues entonces se enfrentarán a la gran bestia. Es que Hitler atentó contra todas las congregaciones, contra todas las asociaciones que se organizaban logialmente. Entonces, aunque Culberto tiene razón, si le hubieran entrado por un lado de hacerle ojitos, creo que desde el momento en el que cierra logias masónicas, telémicas y cuanto hubiera, pues se cerró las puertas de que cualquiera que estuviera organizado así en otra parte del mundo, pues le ayudaran. Perdón, entonces decías. Pero bueno, el punto es, entonces, Crowley, miren, de nuevo, es un personaje muy simpático para contar historias de él, porque era la persona menos humilde del universo. Entonces Crowley dice, seré agente secreto, espiaré a los nazis por mi gobierno británico. Y dicen que le escribió hacia el servicio inglés de, pueden contar con el poder mágico para enfrentarlos a los nazis, ¿no? No hubo respuesta oficial. Ahora, de nuevo, a un nivel de ocultismo y de espionaje, la verdad los espías no hay ningún lugar donde digan es espía, ¿no? Entonces puede ser que sí fue espía, puede que no haya sido espía. Nunca sabremos. Se dice, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Crowley era amigo de Ian Fleming. Ian Fleming fue el creador de James Bond. Ok, bueno, el punto es, y que fue Crowley el que le dijo a Fleming de que le pusiera 007 al personaje, porque John Dee, el famoso mago inglés del periodo isabelino, firmaba 007, pero vaya. Dice, bueno, o sea, entonces Crowley sí tenía gente en círculos cercanos de la inteligencia británica. Primer detalle importante de todo este cuento, de este chisme jugoso. Segundo detalle, también era amigo del se me va su cargo, pero de Fuller, J.C. Fuller. Fuller fue uno de los estudiantes de Crowley y de hecho tuvo que dejar la orden mágica de Crowley porque me andaba en problemas. Él fue de los fundadores del M1. O sea, ya después de que la guerra terminó, él fue de los fundadores. Y Fuller escribió varias cosas mágicas, están en el Equinoccio, que es un periodiquito que hacía Crowley cada equinoccio. Tiene uno que se llama El Templo de Salomón el Rey, que es muy bonito, pero bueno. Entonces, ¿qué tanto Fuller siguió estando en contacto con Crowley? Nunca lo sabremos, pero es cierto que sabía más Fuller. Entonces, es gente que tiene cierto contacto con las esferas así del poder, y dice el chisme que cuando los nazis andaban con todo su rollo de la suástica, que es una rueda solar en realidad el símbolo, Crowley les dijo, bueno, pues si se trata de propaganda contra propaganda, usen Apophis, la serpiente mítica de la mitología egipcia que devora al sol. Y el símbolo de Apophis mágico de la Golden Dawn es la B. Y entonces dicen que a partir de ahí, Churchill comenzó todo el tiempo a hacer la B. Y la gente dijo que era la B de la victoria. Pero dicen que no, que era
Apophis se come a tu sol, así, papel le gana piedra, Apophis vence sol, ¿cómo ves? Pero esto es muy antiguo, o sea, y de nuevo, es que es increíble el modo de pensar mágico. ¿Qué fue lo primero que pusieron los romanos cuando llegaron a Gran Bretaña? Un templo a Apolo. Apolo, un dios del sol. ¿Cuál es el secreto de Apolo? A la serpiente, ¿no? Vence a la serpiente Pitón, eso es lo que define Apolo. ¿De qué se llama Inglaterra? Inglaterra es la isla de los dragones, siempre ha sido la isla de los dragones. Entonces los romanos, nada pendejos, lo primero que ponen es una tremenda estatua de Apolo, el chico bonito de la mitología, para decirle, órale putos, ahí está su dios que se los chinga. ¿Cuál es el santo católico de Inglaterra? Ay, se fue el nombre. Jorge. San Jorge. ¿Qué está haciendo San Jorge? Es un caballero matando a un dragón. ¿Qué están haciendo los nazis? Atacando con una rueda solar a los ingleses. ¿Qué es la isla de Inglaterra? La misma historia. El punto está que, bueno, ahora sí había magos del otro lado. Y entonces Crowley agarra y comienza a atacar, según él, con el Apophis. Y luego se va a Estados Unidos y tiene unas aventuras de lo más divertidas, escribiendo para un periódico pro-nazi. Lo que él quería, dice, de nuevo, es él justificando sus acciones. Entonces cuando dices, yo ya no sé, señor Crowley. Yo no meto las manos por Crowley, ¿no? Crowley decía que lo que quería era ridiculizar a los nazis en Estados Unidos para que de ese modo Estados Unidos no se pusiera del lado de los nazis y ayudara a los ingleses. Entonces tomó una personalidad, así la personalidad más rimbombante y estúpida que te puedas imaginar. Que era Crowley, no le costaba nada de trabajo. Era Crowley, de un pro-nazi, ¿no? Y entonces llega con los pro-nazis de Estados Unidos y, ¡oh, sí! Yo también soy nazi y puedo escribir artículos en sus periódicos porque yo creo en Hitler. ¡Ay! 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 Y entonces se pone a escribir unos artículos que no, o sea, por ahí los puedes leer. Es increíble cómo Crowley atenta contra la idea del nazismo, exagerándola, pero de un modo tal que quien lo lee, si es nazista, no lo ve agresivo. Oh, sí, este hombre tiene la idea correcta. Oh, sí, eugenesia, claro, nosotros creemos en eso. Pero Crowley lo hace de un modo tal que quien no esté del lado del nazismo se escandalice, o sea, diga, ¿qué? ¿Que vas a matar a mi abuelita porque era polaca? O sea, el punto está que juega un juego de la sátira política honesta y publica durante varios años en ese periódico. Ahora, y dice que él mandaba cartas al servicio secreto británico sobre las reuniones que tenía con estos de pronazis de Estados Unidos. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es falso? Miren, nunca lo sabremos. Luego, después de eso, Crowley se va a un experimento mágico a Sicilia y ahí funda una, pues llamémosle, ahorita se le llamaría un ashram, así un centro de retiros. Él lo llamó la abadía de Cefalú, la abadía de Telema, en Cefalú, Sicilia. Y ahí, bueno, publicaba, yo te enseño magia, ven acá. Sí, claro, ven acá a sufrir disentería, porque el agua allí estaba súper contaminada, a pasar hambre, porque a veces no tenían dinero ni para comer. Y bueno, pero aprendías magia. O sea, definitivamente hay testimonios de gente importante como Gene Wolfe, que sí aprendió magia, cortesía del tratamiento nada amable de Crowley, el maestro, ¿no? Que ya no me siento tan mal en esta pandemia. Siempre puede ser peor. Pero, lo que luego los conspiracionistas comenzaron a sospechar es, oye, un momento, desde ese punto en Cefalú, ves salir los barcos italianos al Mediterráneo. Si una persona casual está viendo los movimientos de las tropas italianas, ese es un lugar ideal para estar viendo cómo salen y entran los barcos. Totalmente estratégico. ¡Wow! Entonces miren, la navaja de Occam nos dice que en la igualdad de circunstancias, la respuesta más simple suele ser la correcta. Entonces, es lo más probable. Sí, estoy totalmente. Sí, porque era horrible ahí. O sea, no tenían estaban en un lugar horrible sin electricidad, con el agua llena de bichos y parásitos intestinales. O sea, ¿por qué Crowley insistió ahí? ¿Quién sabe? Yo sí voy a decir algo a título personal. Yo sí creo que Crowley era un espía inglés. Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay un libro que se llama Agente Secreto 666.
Está en inglés, está muy divertido y juega con todas estas ideas y conceptos. Si quieren verlo, es divertido, vale la pena. Bueno, el gobierno de Mussolini acaba expulsando a Crowley de la isla. Dicen que porque los habitantes de Cefalú ya no sabían qué hacer con esos hippies, o sea, que les daban miedo. Que era gente rara, que hacían cosas raras, que los oían cantar en la noche y que la verdad ya les dio cosita. Entonces, dicen que fue por eso. Hay quien dice que fue porque también les llegó el rumor de que el tipo era un espía y que les estaba soltando ahí todos los movimientos de sus barcos por el Mediterráneo. Sí, claro. Ambas cosas tienen sentido. Ajá. Entonces, bueno, Crowley lo expulsan, se tiene que ir a Francia, luego regresa a Inglaterra en mitad de la guerra. Inglaterra sufrió mucho la guerra mundial, entonces estuvo encerrado y pasándoselas muy mal, vamos a dejarlo así. Pero esa sería la contribución de Crowley. De nuevo, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Yo no me atrevo a decir. O sea, el chisme es bueno, al menos. Y digo, esta parte de Sicilia fue la punta de lanza donde entró el ejército estadounidense para entrar ya a Alemania, a Europa. Cuando entraron por el sur fue por ahí por Sicilia. Allí hicieron su base para después ya entrar a Italia y de Italia subir para el norte. Lo cual diría que fue un punto estratégico, o sea, en ese sentido lo tenían preparado, era seguro. Sí, era buen punto. Ahora entiendo los conspiracionistas. Y ahora, nunca lo sabremos, o sea, porque de nuevo los espías tienen esa onda que no dejan registros, o sea, los registros los guardan también los gobiernos que los destruyen después. ¿Cómo saber? Lo que sí es cierto es que Crowley es un personaje muy raro y él se basaba en ser tan ridículo que la gente lo demeritara en ese sentido, ¿no? Porque digo, hay dos tipos de espías. El que no notas, porque el que piensa que los espías son como James Bond, así súper elegantes de frac, no es cierto, así no son. Es un mal espía. Los espías normalmente es el del aseo que está ahí en la oficina barriendo en la mañana y que puede ver lo que tienes en tu escritorio porque vale antes de que tú llegues y que nadie da un centavo por él, don Juanito, y toda la vida ha sido espía. O el espía es al revés, el otro, el que llama la atención, el payaso, vamos a decirlo así, el exagerado. Porque dices, güey, eso no va a ser un espía. O sea, por amor de Dios, o sea, y es el espía. Sí, es demasiado obvio, tan obvio que no voy a sospechar de él. Entonces puede ser. Digo, es divertido. Ahora, Dion Fortuna invocando al rey Arturo en Glastonbury es toda una leyenda también. Ay, güey, ¿qué? Perdón, ¿qué? Dion Fortuna, lo comentó Cuthberto. No, sí, pero es que como que obvié lo artúrico y fue como invocando al rey Arturo. Ah, cierto, ya me acordé, sí. Y recordemos también, el rey Arturo pertenece a esta cultura inglesa temprana que cuando llegaron los nórdicos, o sea, los alemanes, los invasores, fueron precisamente los primeros en oponerse a ellos. O sea, ya después tuvieron que quedarse los sajones ahí a vivir con ellos y los normandos y todo ese pedo, pero los primeros ingleses agresivamente repelían estas invasiones. Entonces, la energía del rey Arturo es una energía de rebelión y de autoridad inglesa. Entonces, como lo contó Cuthberto, o sea, se fue a Glastonbury, que es donde dicen que estuvo Camelot, y ahí en teoría hay una cueva que es la cueva de Merlín, donde en teoría Merlín está dormido, obviamente no hay nada ahí dentro. Y los invocó, los levantó y se los aventó a los nazis. Ahora, ¿qué tan efectivo fue? Nadie sabe. No hay manera. Le costó la vida a Dion Fortuna, Sus seguidores dicen que después de ese ritual comenzó a empeorar hasta que se murió. O sea, sí se le fue la vida en el juego. Entonces, quién sabe. Pero también está épico. O sea, imagínense la escena así, levantando espíritus así tipo hologramas, fantasmas del rey Arturo. Es como lo que, no sé si se inspiró de Tolkien para cuando levanta Aragorn las huestes de los reyes muertos. Podría ser. O sea, fue lo primero. Hay hay un cómic que no sé si conozcan que se llama Corto Maltés. Sí. Hay un arco argumental que se llama Las Célticas. En ella es la Primera Guerra Mundial y precisamente ahí lo invoca, nadie lo invoca, se autoinvoca Merlín, Puck, Oberyn y Titania, y dicen, necesitamos un nuevo rey Arturo porque si no van a llegar las
valquirias con la invasión de la Primera Guerra Mundial, y van a llegar las valquirias y los oro del ring, todo eso. Necesitamos detenerlos porque no los aguantamos, no los soportamos, no aguantamos a esa gente. Y es donde encuentran dormido allí, lo encuentran dormido en el círculo de piedras, en Stonehenge, a Corto Maltés. Hay que recordar que Corto Maltés es militar también británico, y lo invocan, y bueno, lo utilizan como si fuera el nuevo rey Arturo para evitar la invasión de los alemanes a Inglaterra. Vaya. Bueno, pues de nuevo, es esa ficción, necesitamos que nos salve el rey que prometió que regresaría, ¿no? Entonces, el rey que fue y que será. El rey Arturo. Y wow. Sí, pues los ingleses realmente creen en eso, o sea, es una historia para ellos muy cercana, muy viva. Incluso entrando ya como que en el campo de la conspiranoia, por algo se llevaron la piedra que canta de Irlanda. Supone que la piedra que canta es la piedra que reconoce la verdadera realeza en Irlanda, Inglaterra, Escocia. Ajá. Solamente es la única que reconoce quién tiene sangre real. Si tú tienes sangre real y te acercas a esa piedra, empieza como a cantar o a gritar, y esa era como que un símbolo de Irlanda. Entonces lo que hizo, curiosamente, la dinastía que está ahorita reinando, los Windsor, en cuanto llegó al poder, y la pusieron debajo de una silla, y nadie muy pocos saben de qué onda con esa piedra. Pues sí. Wow. De nuevo, son historias de reivindicación, y que si la piedra te reconoce ya eres el rey. Entonces iba a ser una gente de lucha interna que los reyes ingleses no querían, pero sí. Bueno. Y demasiado incómodo si tú, siendo de la casa Windsor, de repente se sienta Juanito, el de limpieza, y la piedra empieza a cantar. De hecho, también se desató hace pocos años otro caso similar. Como recuerdan, en el ciclo artúrico, ahí la muerte del Arturo se maneja lo que es la desaparición de Excalibur, la espada vencedora. Como usted recuerda, la tradición general es que un ayudante de Arturo, a petición a voluntad de Merlín, le dijo: mira, esta es Excalibur, te la vas a llevar a mitad del lago, la vas a ondear 3 veces, y en cuanto salga una mano, la avientas. Eso es lo que se supone que por eso Excalibur está guardada por la Dama del Lago. Pero aquí pasa un fenómeno. En ese mismo lago que existe, no recuerdo cuál es el lago, hace unos años empezó a desecar, y una niña estaba en un picnic. Uh-huh. Una niña estaba como de 10, 11 años, se acerca al agua, y que encuentra una antigua espada del periodo del rey Arturo. No, hombre, entonces se desató toda la gente, es Excalibur y demás. Se desató toda una situación allí. Al final de cuentas era una espada que podía tener muchos orígenes, o sea, una batalla o algún muerto, la pudo haber llevado a la corriente del agua, pero por el contexto histórico y mitológico que se desarrolló. No, claro, hay todo un discurso atrás que obviamente si yo hubiera vivido ahí exploto también. Sí, pero sí es padre. Yo leí la nota, me dio mucha risa de niña de 4 o 5 años encuentra espada en el lago. Yo, sí, tengo un vago recuerdo, creo que también lo leí. Bueno, unos ilustradores sacaron imágenes de la niña con la espada. Hay una muy bonita que la sacan, como no sé si recuerdan esa película de Excalibur, la de en la misma cosa sacan a la niña con la espada así, casi diciendo Thundercats, ¡oh! Sí, pues a huevo. Excalibur es de John Boorman, es una gran película, y es de esas películas que curiosamente han envejecido bien. Es fumada y pacheca como la fregada, pero es una película muy buena. Pues bueno, el ocultismo, la mística, qué viaje, los países, los líderes, qué viaje. Y eso que hablamos como de cosas muy puntuales, ¿no? O sea, porque si nos echamos un verdadero clavado, ya no solo a lo fáctico, a los hechos y a lo que nosotros consideramos como más comprobable, sino a toda la red conspiranoide, no acabamos nunca. Entonces, bueno, los nazis y el ocultismo nazi, para mí fundamentalmente es un viaje histórico que me emociona mucho. Si de alguna manera yo entre estos temas fue por ahí, por esta cuestión de es que tiene que ser algo más, aunque lo sea o no, y esta emoción de saber que, pues incluso en grandes momentos de crisis donde uno pensaría, y que mucha gente lo critica, ¿no? Que es como, ¿cómo crecen estas cosas? Es que te dan un norte, te dan un centro de alguna manera, ¿no? Imagínate ser un líder global en una guerra. Pienso mucho siempre en Winston Churchill, ¿no?
que siempre lo retratan como las horas más oscuras de su vida, ¿no? Pues sí necesitas algo más fuerte que un dios. Necesitas algo más fuerte o más plural que solamente ese dios que está ya cumpliendo deseos de gente que le pide cosas, arrepintiéndose de sus pecados, ¿no? Algo que sientas que de verdad va a generar acción. Y no sé, pensaba mucho en esto que decías, bueno, a lo mejor no estaban convocando a las huestes de las valquirias para combatir durante la guerra, pero a un nivel de creencia personal de estos personajes, pues sí tenía como ese factor de fuerza para poder afrontar algo tremendamente difícil, ¿no? La pobreza de su gente, o sea, ya sin pensar como en bandera, simplemente como tratar de buscar lo mejor para tu pueblo, pues jalabas de donde pudieras, ¿no? Entonces, sí. Y sin justificar, por supuesto, sus acciones de ninguno de los dos bandos, porque al final las guerras son horribles, son cruentas, sobre todo para los soldados que están en el frente, y creo que es lo más importante en ese sentido. Como sea Himmler, sí decimos, ¡oh! Se aventó una aventura a Montserrat o al Polo Sur. O sea, sí va, estaba complicado, pero Himmler, siendo el oficial que era, pues era el que llevaba todas las comodidades, ¿no? Quienes se partían el lomo eran los soldados al frente, también en una búsqueda sin sentido de esotérica, ¿no? Entonces, pues, comentarios de cierre, ocultismo nazi y redes, doctor. Wow, bueno, miren, tengan cuidado con lo que leen, porque de veras se creó muchísima novela especulativa muy mala. Hay un autor chileno que ahorita se me acaba de ir su nombre. El tipo le pulsaba a Hitler, o sea, Hitler era su papá, su dios, su amo, o sea, entonces él creó toda una serie de historias en las que Hitler es este avatar divino que va a venir a juzgarnos de vuelta, y es así como Dios, o sea, es una idea de lo que uno puede leer luego, ¿no? Entonces, cuidado. Yo le recomiendo mucho, si quieren leer el chisme de Crowley, Agente Secreto 666, es muy divertido. Encontré un libro que se llama El Rey Secreto sobre Willigut, muy buen libro, está escrito por Stephen Flowers, alias Edred Thorson, que es un autor de magia rúnica, es bueno el señor. Me pareció un buen libro, o sea, sobre todo explica la historia de Willigut y vale la pena. Ahora, mis redes, me pueden encontrar en Histeria Colectiva, en Chuntaro Melquisedec, @Chuntarome en Twitter, ahí es donde pues normalmente vacío todas mis loqueras. Ya abrí una página fanpage en Facebook, que es donde comparto lo que hacemos aquí, Histeria Colectiva y otros proyectos. Es mi nombre, Gerardo Braham. Y pues dense una vuelta, pónganle like, aprecien ahí lo que comparto. Y pues bueno, pues hay de chile, arroz y pozoles, hay de todo, no se preocupen, siempre va a haber algo divertido. Y pues pues es todo. Gracias. Finísimo, doctor Cuthberto, comentarios de cierre y bueno, más que comentarios de cierre, yo le traigo varias lecturas recomendables, sobre todo precisamente para evitar esas cuestiones de saber en qué momento los nazis. Bueno, primero los títulos serios que podría recomendar serían Los nazis de México, editorial Debate, de Juan Alberto Cedillo. Básicamente nos muestra qué anduvieron haciendo aquí los nazis en México. Las claves esotéricas del Tercer Reich, ¿cómo se llama? De José Yestas. De hecho, tiene otro libro muy bueno que yo no lo tengo, solamente lo tengo en PDF, que se llama El Enigma Nazi. Es básicamente, esos dos textos son un análisis de qué es el esoterismo en el Tercer Reich. Ese es buenísimo, ese es mexicano, se llama Los Grandes Secretos de Hitler, de Héctor Chavarría, Editores Mexicanos Unidos. De hecho, incluso se desvían de otros mitos, como por ejemplo, de que dicen que Hitler no murió porque hicieron un análisis de la parte del cráneo que sobrevivió y demás. Que era de mujer, sí, ¿no? Ok. Esa era la idea, ¿no? Según. Pero está demostrado que sí murió. Okay. Otro es también de Editores Mexicanos Unidos, Los brujos y hechiceros de Hitler. Es un texto corto, pero hecho en un solo día. Y Los nazis y el ocultismo, también de Editores Mexicanos Unidos. De Pablo Roland. Es un texto muy bueno, muy ameno y sobre todo muy profundo en cuestiones de desmitificación. Un libro que raya entre lo serio y lo no serio es el famoso El Diario Secreto de los Brujos de Hitler, editorial Roca, y es un poco inconseguible. Si le rascan en libros viejos lo pueden encontrar. Yo lo encontré a un ofertazo de 30 pesos. Es ya así como de suerte a ver qué encuentran. Y ya cayendo en la ficción, o en la metaficción, tenemos El mito del espejo negro, también de Héctor Chavarría. Es de Editorial Vid, extinta Editorial Vid. Todavía lo pueden llegar a encontrar. El viajero de Agartha, este es un texto netamente nazi, de Abel Pous.
Básicamente es la idea de que mandan una comisión de investigadores al Tíbet para buscar la entrada de Agartha y te cuentan toda esta perspectiva que tenían los nazis acerca de todo ello. Por parte de Hagenbeck tenemos a F.G. Hagenbeck, el código nazi, punto de lectura. Este es conseguible, incluso llegan a encontrarse en oferta. Y por referencias en cómic, obviamente Hellboy, el arco de la semilla de la destrucción. Tenemos el origen de Hellboy como un origen nazi. Un mexicano en cada hijo te dio. Ahí tienen varias biografías de cómo los nazis se metieron en México. Concretamente, la interesante en este caso es la de Helga, de cómo un espía nazi se metió en la política mexicana y cómo al volverse mexicana se salvó de los juicios de Nuremberg. Y finalmente, por la referencia que les di, el arco de Corto Maltés en las Célticas, que originalmente es para la Primera Guerra Mundial, pero todas las referencias nazi, o sea, todas las referencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso serían como mis recomendaciones para este caso. Buenísimo. Redes, Cuthberto, ¿en qué andas? Pueden encontrar en Facebook y en YouTube en Facebook como Expo Brujas y en YouTube como Expo Brujas México. Excelente, buenísimo. No, muchísimas gracias, Cuthberto Gerardo. Ha sido un programazo con harta carnita, muchas recomendaciones. Las risas no faltaron. Y pues nada, a mí me pueden encontrar como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, @mantrasaya en Twitter. En Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría, también tengo ya ahí una fanpage que la verdad no había promocionado porque la tenía muy inactiva, pero empecé a subir unos memes bien sabrosos, entonces fue como, ok, la voy a soltar. Pueden seguir así también en Facebook. Sí, Cuthberto. Se me olvidó otra referencia que no es nazi, pero es una propuesta muy buena, es un anime que se llama Gears Panzer. De hecho, por eso traigo acá la playera. Es básicamente, es un anime muy bueno, se lo recomiendo. Básicamente son batallas de chicas que conducen panzers, que conducen, se fue el nombre, estos carros de guerra, estas cosas tanques. Tanques, ¿no? Ajá. Y tienen sus batallitas, pero son como un deporte. Se la recomiendo, pueden checarla. A mí me encantó. Bueno, ya se estamos hablando de anime, disculpen, los japoneses tienen una obsesión con los nazis tremenda, entonces es un tema que recurrentemente aparece. Entonces, magos nazis en animes va a haber toneladas. Personalmente digo, si les gusta ver algo erótico, hentai, medio pasado de tueste, hay una serie que se llama Los Sokidoji, la 2, Legend of the Overfiend, que comienza así literalmente con un ritual de magia negra en una iglesia abandonada, Hitler así en el balcón y el científico loco usando la magia para abrir un portal a otra dimensión. Al mismo instante un cazabombardero B-52 se le abren las compuertas por accidente y toda la iglesia comienzan a lloverle bombas al instante en el que iba a salir esta entidad. No, es una joyita. Esas 5 minutos del inicio de esa película, y digo, tremendamente sexual, tremendamente violento. Es de las cosas que había en la prepa, no me siento súper orgulloso de ello, pero tampoco me siento mal. No, bueno, es que sorry, pero era un adolescente, quería ver hentai. El punto es, el momento, o sea, yo creo que es el momento de momentos en los que entiendes qué piensan los japoneses de Hitler, o sea, es increíble. Bueno, hasta ahí mi reporte. Y de hecho también, bueno, hay uno nuevo que es una pachecada bien extraña que se llama La Saga de Tania la Malvada, Tania Devil. Es un hombre adulto que muere japonesa. Por venganza, un dios lo manda a otro mundo donde están en plena Segunda Guerra Mundial, que encarnado en una niña como de 10 años con un alto potencial mágico. Y es Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, todo con chicas mágicas, o sea, sí. Es un buen debraye. Lo que da miedo de esa historia, digo, dentro de todo, es que el mangaka realmente se sabe sus datos históricos, entonces está bien loco porque te están contando momentos importantes de la Primera Guerra Mundial, batallas importantes, pero obviamente las cambia usando chicas mágicas. Sí. Bueno. Japón. Y ese fue el adendum y corolario. También pueden seguir a Histeria Colectiva en redes sociales como Histeria Colectiva Podcast en Facebook, Histeria Colectiva Podcast Histeria en Twitter, podcast.histeria en Instagram, en Histeria Colectiva Podcast aquí en YouTube, y si están aquí en Spotify, pues nos encuentran como Histeria Colectiva en Spotify y todas las plataformas de podcast grandes e importantes. Si no hemos llegado hasta tu país, avísanos.
y vemos de qué manera puedes alcanzarnos. Porque lo bonito del formato podcast es que es atemporal. Puedes escuchar esto cuando quieras. No tienes que escuchar el capítulo 1, aunque si quieres escuchar todos desde el capítulo 1, te amaremos mucho. Entonces, bueno, pues estamos disponibles en todas esas redes. También nos pueden mandar consejos, añadiduras, comentarios, sugerencias, saludines a histeriacolectivapodcast@gmail.com. Y pues nada, Cuthberto, Doctor Braham, querida y estimada audiencia pandémica, muchísimas gracias por su asistencia y pues nos vemos en la siguiente edición de Histeria Colectiva Podcast y hasta entonces.